La incompatibilidad genética hacemos referencia a una situación donde tenemos una pareja, papá y mamá, que tienen algún gen alterado. No tienen la enfermedad necesariamente, sino que son portadores, le llamamos. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona que sus hijos sí tienen un mayor riesgo de presentar alguna enfermedad con una condición genética. Gracias por seguir en el programa, amigos. Como lo anunciamos antes, tenemos como invitado al doctor Nelson Purizaca. Él es médico genetista en el Servicio de Genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, para hablar sobre la incompatibilidad genética entre padres que causan discapacidad. ¿Qué tal, doctor Nelson? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Gina. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, para resolver todas las dudas que tengan aquí y todos nuestros televidentes. ¿Qué es la incompatibilidad genética y cómo se manifiesta en los hijos? La incompatibilidad genética hacemos referencia a una situación donde tenemos una pareja, papá y mamá, que tienen algún gen alterado. No tienen la enfermedad necesariamente, sino que son portadores, le llamamos. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona que sus hijos sí tienen un mayor riesgo de presentar alguna enfermedad con una condición genética. ¿Y cuáles serían los principales o las principales enfermedades o condiciones genéticas que pueden surgir por incompatibilidad entre los dos padres? En realidad son miles de condiciones genéticas que pueden existir, pero aquí hacemos referencia a un grupo de enfermedades genéticas que se llaman recesivas. Solamente para entender mejor este concepto, todos tenemos nuestro ADN por duplicado. Del gen A tenemos el gen A de mamá y de papá, del gen B de mamá y papá, como doble copia. Entonces, en las enfermedades recesivas necesitamos tener las dos copias alteradas. Entonces, esto abarca miles de condiciones. Quizás las más frecuentes son lo que conocemos como errores innatos del metabolismo. Son unas condiciones genéticas en donde el cuerpo no es capaz de procesar ciertas sustancias. Y esto origina que el paciente, entre comillas, se intoxique con esto y, bueno, puede originar distintos síntomas. Podemos tener desde pacientes con retraso del desarrollo psicomotor, pacientes con hipotonía, pacientes con epilepsia, pacientes con distintas manifestaciones y que terminan siendo de origen genético. Qué interesante. ¿Y qué pruebas genéticas o análisis se puede realizar? En realidad depende mucho del momento. Por ejemplo, si tenemos una pareja que nunca ha tenido hijos, tenemos lo que se llama el test de portadores. Ya. Se analiza el ADN de papá, de mamá, se comparan y ven si existe algún riesgo aumentado. Ahora, también existe el otro escenario, donde tenemos unos padres que tienen un hijo con una condición recesiva, genética de origen recesivo, y que saben que es muy probable que ellos sean portadores. Entonces, ahí, digamos, ya podemos hacer una búsqueda más dirigida. En el caso de los errores innatos del metabolismo, por ejemplo, que te comentaba, muchos de los tratamientos en estos pacientes es nutricional. Es decir, existen fórmulas especiales, existen alimentos a evitar todo esto. Entonces, cuando se detecta a tiempo, ¿sí?, empezamos el tratamiento, incluso a veces a los 2 o 3 días de vida, y estos pacientes no van a tener daño a lo largo de su vida. No hacen ni discapacidad intelectual, ni alguna discapacidad física, nada. Pero si tenemos este mismo paciente que no se identificó a tiempo, entonces la enfermedad sigue avanzando. Entonces va a depender mucho de en qué momento sea el diagnóstico y mientras más temprano, mejor. Pero la idea justamente es acompañar de manera multidisciplinaria para poder brindarle el tratamiento al paciente y también a los cuidadores, que también es una parte fundamental de todo esto. ¿Qué comentarios o conclusiones nos puede dejar, doctor, acerca de este tema? Bueno, recuerden que las enfermedades genéticas, las condiciones genéticas existen, ¿sí? Están más presentes de lo que creemos, y si existe algún antecedente de alguna condición genética en la familia, siempre busquen una ayuda especializada con un médico genetista. Gracias, doctor. De verdad hemos aprendido más hoy día sobre la genética, que es tan interesante saber sobre este tema y que cada día evoluciona más, creo yo. Será hasta otra oportunidad, doctor. Muchas gracias, Gina.